Muy buen día para todos. Es una bendición podernos reunir nuevamente en torno al estudio de la palabra, en la meditación y las reflexiones que la palabra nos ofrece. ¿Por qué digo esto? Porque es que la palabra es el manual de Dios para que usted y yo tengamos una vida de plenitud, una vida de contentamiento, pero por sobre todo una vida que agrade a Dios, porque es que ese es el motivo por el cual usted y yo ahora vivimos, ese es el motivo por el cual la iglesia ahora vive, es agradar, el vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque ya no agradamos o ya no vivimos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y el mensaje de hoy lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4 al 19. El tema de hoy se llama gozo y contentamiento por medio de Cristo. Ahora, esta es una carta impresionante porque lo que vamos a ver es todas las características y todo lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar sobre ese gozo, sobre esa verdadera felicidad, por ese verdadero contentamiento que tenemos en Cristo Jesús. Pero lo que hace más impactante esta carta es que Pablo la escribe desde la prisión. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio y desde allí habla, habla del contentamiento, habla de la alegría, habla de la felicidad, habla del verdadero gozo. Y esto es lo que nos tiene que motivar hoy a ver todo lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos. Así que vamos a tener una lectura de la palabra. Repito, Filipenses 4, versículo 4 en adelante, y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de recibir tu palabra, tu consejo, pero por sobre todo entenderla para así poderla tomar y vivirla. Te ruego, Señor, que hoy nuestro corazón esté dispuesto, esté preparado como una buena tierra para que la bendita semilla de la palabra caiga y fructifique conforme al propósito que tú tengas planeado. En el nombre de Jesús te damos gracias y recibimos esta palabra, Señor, como alimento y sustento para nuestras almas. Amén y amén. Y es que el gozo es uno de los temas principales de la carta de Pablo a los filipenses. Pero el gozo que describió no se encuentra en la emoción de una buena fortuna,
ni está vinculado con las situaciones o las circunstancias de la vida de una persona. Y es que el verdadero gozo solo se encuentra en Dios. El gozo tiene que ver con una paz interior, una sensación de seguridad. Es un deleite en el Señor y es el prodigioso contentamiento que nos da única y exclusivamente su presencia. Según Gálatas 5:22, el gozo también es un remedio, es el fruto del Espíritu Santo. El gozo del cristiano también es un remedio prodigioso para la ansiedad y trae contentamiento aún en las situaciones más difíciles. Es que el auténtico gozo solo está en Cristo y en la fidelidad de nosotros hacia Él. Es algo que nace y podemos experimentar como resultado de saber que tenemos la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de Jesús. Acuérdese que Él habita en usted a través de la persona del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que guía sus pasos, el que le revela al Padre, el que hace que se avive en usted toda la obra redentora y santificadora que el Señor hizo en la cruz. Es el Espíritu Santo el que te revela la palabra. Es el Espíritu de Dios el que produce en usted y en mí tanto el querer como el hacer. Y entonces es Él y solamente Él el que da un verdadero sentido a nuestras vidas. Ubiquémonos un momento en Filipenses 4, en el versículo 1 y 3. Del 1 al 3. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, ¿cuál es el consejo aquí? Regocíjese en el Señor siempre. En este primer versículo, Pablo dice, firmes en el Señor. Y esta frase describe a un soldado que fielmente vigila en su puesto a pesar de la gran presión para que él deje los caminos del Señor. Y es que es algo a lo que estamos expuestos continuo y permanentemente. Es a claudicar, es a dejar los caminos del Señor, es a volver atrás. Y la vida se encarga de ponerle presión a todo lo que hacemos, a las decisiones que tomamos. El enemigo está ahí continuo y permanentemente actuando para desanimarle, para desalentarle y para que usted y yo no podamos seguir adelante. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nuestras futuras esperanzas no están en este mundo, sino en una vida eterna con Cristo. Pero el afán de este siglo, así como sus valores y sus deseos, se nos presentan a menudo tratando de apartarnos de la meta que tenemos en mente, que es la vida eterna. Y por eso es que usted y yo somos tentados. Es por eso que usted y yo continuamente estamos siendo presionados para que lo dejemos y abandonemos todos. El enemigo no quiere que usted y yo alcancemos la vida eterna. Por lo tanto, estar firme es no permitir que nada nos aparte de la fe, que la esperanza que hemos recibido en nuestra vida a través de Cristo. Y Pablo nos enseña cómo estar firme. Y por eso el versículo 2 dice de la siguiente manera, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Había surgido un áspero desacuerdo entre estos dos miembros, Evodia y Síntique. Se desconoce el motivo del desacuerdo, pero su presencia era una amenaza para la congregación y Pablo trató de convencerlos que resolvieran sus discrepancias y pidió la cooperación de otros para que los ayudasen a resolver su desacuerdo. Mira lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida.
Y es que usted tiene que estar preparado porque en todas las iglesias pueden surgir conflictos entre sus miembros y cualquiera que sea la causa, la solución radica en comprender la importancia del reino de Dios y en una congregación es el motivo principal el vivir y adorar juntos en armonía, como lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, algo que nos quita el contentamiento y el gozo es dejar o permitir que las desavenencias, que las diferencias de la vida, que las presiones de la vida o aún los conflictos que se levanten con otras personas puedan desanimarnos y desalentarnos. Yo he sabido y he conocido personas que han tenido disgustos, han tenido conflictos con otras personas y sencillamente han dejado de volver a la iglesia. Y no solo esto, sino que sencillamente han dejado enfriar esa pasión por el Señor y lo han echado a perder por una tontería, por un problema de orgullo, por no humillarse, por no pedir perdón, o sencillamente, si no tenía que pedir perdón, dejar pasar la falta, porque es esto lo que tenemos que aprender. Dejemos pasar las faltas, porque hay algo por encima de todo, que es el fruto del Espíritu Santo y es el gozo. Es el gozo de saber que Él está con nosotros. Es el gozo de entender de que Él está actuando en nuestras vidas. Así que no podemos permitir que nada nos quite el gozo, que nada nos aparte de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que aprenda a resolver los problemas, aprenda a vivir en paz, aprenda a tener contentamiento, aprenda a pasar la falta y esto te llevará a olvidarla y a seguir adelante. Porque usted y yo venimos a la iglesia, es adorar al Señor, es a vivir para Él. Entonces, con unidad de mente y con unidad de corazón debemos recordar que compartimos una esperanza común y una meta común, fomentar el reino de Dios. Y cuando estas diferencias se dan, cuando estas situaciones se presentan, entonces va a ser muy difícil y va a ser muy complicado que otros vean la gloria de Dios a través de nosotros. Otro consejo que el apóstol Pablo nos da es el que nos regocijemos en todo momento, en que vivamos en continua alegría, en continuo contentamiento. Y yo quiero que usted y yo podamos mirar a la luz de la palabra qué es el gozo, porque quiero que usted entienda qué es el gozo, de qué está hablando aquí el esposo, el apóstol Pablo, perdón. Y para un inconverso, el gozo está asociado con la felicidad. Y el gozo para un inconverso es el resultado de una vida próspera. O pudiera verlo como la satisfacción que se halla en un buen trabajo, en una buena casa, en una buena inversión, en una buena finca, en un buen carro, o tal vez en una familia saludable y feliz. Y para ellos el gozo es la satisfacción y el deleite que trae felicidad a la vida. Pero las escrituras nos enseñan otra cosa totalmente diferente. Pablo definió el gozo de un modo muy diferente. Y mire el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, el gozo de la vida cristiana se encuentra solo en una relación con Cristo. Las circunstancias no pueden apagar el verdadero gozo porque está fundado en la fe. El gozo del cristiano es inmutable. Para, para cada uno de nosotros, las promesas de Dios son inmutables, no van a cambiar. Y por eso Pablo exhorta repetidas veces a los creyentes que se regocijen siempre en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene a usted feliz? Primeramente, saber que sus pecados han sido perdonados. En segundo lugar, que usted ha recuperado su identidad con el Padre. Ahora usted ya no es advenedizo, ahora usted ya no es esclavo, ahora usted ya no es extranjero, sino que ahora usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y otro aspecto importante es que el Señor habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra. Usted y yo hablamos con el Señor
Óyeme bien, por medio de la oración. Entonces, nuestra vida es totalmente diferente. Hay otros valores que marcan y le dan sentido a nuestra vida. Y es Jesús, es la palabra, es el Espíritu de Dios, es la comunión, es la relación, es el sentimiento de que somos miembros de la familia de Dios. Por eso ahora clamamos Abba Padre, por eso podemos considerar y lo podemos experimentar a nuestro Padre Celestial como ese Padre amoroso, tierno, ese papito dulce que cuida de nosotros, que nos salvaguarda, que nos aconseja, que nos dirige, que nos ama, que nos consuela, que nos levanta. Todo esto lo estamos experimentando continuo y permanentemente. Entonces, esto le da un verdadero sentido a nuestra vida. Esto transforma y cambia nuestra vida. Esto nos muestra una vida totalmente diferente, totalmente cambiada, totalmente transformada. Y es ahí donde nosotros ahora tenemos una experiencia diferente de la felicidad. A la luz de la palabra se llama gozo y está fundamentada en nuestra relación con Cristo, en nuestra vivencia con Él. Por eso el apóstol Pablo reiteradamente, gozaos en el Señor siempre, permanezcan en Él, disfruten con Él. Que perdí, que algo salió mal, que algo se salió de control, no importa, no importa, Jesús sigue conmigo. Las cosas serían totalmente graves, las cosas serían totalmente complicadas si ya Jesús no habitase en mí. Si todo hubiese salido de todo orden, si todo se hubiese terminado, si ya Dios no estuviera conmigo. Ahí sí estaríamos en verdaderos problemas, ahí sí habría suficientes motivos para sentirnos tristes, desamparados, abandonados y por sobre todo sin ninguna esperanza. El Hijo de Dios, el que se regocija en el Señor, siempre vive con una esperanza continua y permanente sobre su vida. Siempre se está deleitando de la presencia de Dios. Siempre se está deleitando del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pero hay más características del gozo cristiano y es la que acabo de leer y tiene que ver con la gentileza. Óyeme bien, necesitamos que todos la conozcan, los creyentes e incrédulos. La gentileza se refiere a considerar a otros más importantes que a uno mismo. El mundo verá nuestro gozo cuando practiquemos la gentileza con otros. Verán la actitud humilde y amorosa de Cristo a través de nosotros, cuando somos bondadosos y generosos con todos, incluso con quienes nos tratan injustamente. Entonces, otra característica del gozo del Señor es nuestra gentileza. La gente tiene que ver a través de nosotros el amor de Cristo. La gente tiene que experimentar a través de nosotros la presencia del Señor, la gloria de Dios. A eso tenemos que apuntarle permanentemente. La gente tiene que experimentar cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cómo Dios está haciendo cosas maravillosas con nosotros y cómo el amor de Dios, la consideración, el buen trato, la bondad, la tolerancia, la paciencia, la mansedumbre, la paz, el perdón están en nosotros. Entonces es una manera de vernos contentos, gozosos, donde la gente pueda decir, nada te saca de casillas, nada te mueve de esa manera tan especial, tan linda, tan dulce, tan tierna, tan amorosa. Usted no puede dejarse robar el gozo, porque es que las mismas presiones de la vida, las diferencias con otras personas, lo que buscan es eso, dañar el gozo, romper la comunión con Dios. Óyeme bien, apagar la obra del Espíritu Santo. Acuérdense que el gozo forma parte de uno de los frutos del Espíritu Santo. El gozo viene de Dios. Este contentamiento, esta aceptación aún de las adversidades y de las situaciones de la vida, viene de parte de Dios. Y usted no puede dejárselo arrebatar. Al contrario, usted tiene que reforzarlo con sus actitudes para que la gente pueda conocer y experimentar todo lo que hay de Dios en usted. Y entonces las cosas serán diferentes para el mundo. ¿Por qué? Porque eso los motivará a ellos a actuar de una misma manera.
Esto los motivará a ellos a hacer o a buscar a Dios de una manera diferente. Es esto lo que tenemos que vivir permanente y continuamente. Es esto lo que tenemos que mostrarle al mundo. ¿Por qué? Porque es algo de lo que va a traer a los otros a los pies de Cristo. Por nada se nos puede apartar como meta, como prioridad nuestra, establecer el reino de Dios. Mostrar la vida nueva, la vida abundante que solamente está en Cristo Jesús. Y una de las formas de hacerlo es el contentamiento que estamos experimentando. Aún en las pérdidas, aún en las derrotas, porque vamos a experimentar pérdidas y derrotas y adversidades. Pero ahí nos van a ver con una actitud totalmente cambiada, totalmente transformada, porque Cristo habita en nosotros. Porque ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y el gozo que yo estoy experimentando, el gozo que le estoy reflejando al mundo, proviene del Señor Jesucristo. Otro aspecto importante que nos deja el contentamiento es que nosotros, como creyentes, nos concentramos siempre en las necesidades de los demás primero que las nuestras. Algo nos carga cuando usted se entere que alguien está en un problema, visítelo, ore por él, salúdelo, llámelo, cómo van las cosas, cómo está moviéndose todo, qué está pasando. Y el apóstol Pablo también en este versículo 5, nos habla, nos recordó de un futuro glorioso, maravilloso y que no podemos dejar de lado. Óyeme bien, el Señor está cerca. Entonces, ¿por qué debemos vivir en unidad? ¿Por qué debemos mostrar al mundo armonía, gozo y contentamiento? Porque regocijarse de todas, ¿por qué es necesario regocijarnos de toda circunstancia? ¿Por qué hacer que todos conozcan nuestra gentileza, la vida nueva, la vida de paz, la vida de contentamiento, la vida de bendición que disfrutamos y tenemos? Porque el Señor está cerca, porque es una manera de testificar, es una manera de mostrar lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que cuando usted experimenta el gozo, cuando usted se alegra, cuando usted recibe con armonía, con contentamiento y con esperanza las dificultades de la vida, cuando usted enfrenta los problemas de la vida con esperanza, con fe, usted está testificando, usted está ayudando a establecer el reino de Dios. Usted está recordándole a las personas que hay un Dios todopoderoso por encima de toda circunstancia y toda adversidad y que Él viene pronto a recoger a sus hijos, que Él viene pronto a llevarse a la iglesia. Y es algo que no podemos dejar. Yo creo que usted y yo no podemos inspirar a nadie a venir a Cristo si vivimos amargados, si somos personas mal geniadas, si somos personas de un mal carácter, si somos personas que nos cuesta trabajo perdonar, si somos personas que rompemos con facilidad una amistad, que dejamos de venir a la iglesia por cualquier tontería que pase, que somos personas difíciles de tratar, difíciles de acercarse a nosotros. Entonces no podemos mostrar a un Dios poderoso, no podemos hablar de un Dios glorioso si esa es nuestra condición y esa es nuestra característica principal. Entonces estamos llamados, óyeme bien, a testificar por medio del gozo, del contentamiento, de la aceptación de las circunstancias, porque estamos recordándole a la gente que Cristo viene pronto. Un tercer consejo que nos da el apóstol Pablo lo encontramos en los versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la ansiedad es o significa, la ansiedad representa inquietud por un asunto sobre el cual nosotros no tenemos control alguno. Es el enemigo de todo creyente el que trata de privar o se usa para privarnos de la paz y el gozo, poner en nosotros ansiedad, angustia, inquietud, desesperanza, y puede acarrear en nosotros la pérdida de confianza en Dios. Nos desalentamos con facilidad. Entonces, usted no puede permitir que nada
produzca ansiedad, que nada produzca en usted afán, sino que al contrario, usted sea una persona pacífica, tranquila, centrada, con una condición firme, estable. Usted sabe quién es Dios, usted sabe lo que Dios es capaz de hacer, usted sabe lo que Dios puede hacer y usted espera en Él, usted confía en Él. Por eso nada ni nadie arrebatará el gozo, nada ni nadie lo pondrá en afán, nada ni nadie lo pondrá en ansiedad, nada ni nadie lo pondrá en angustia, porque usted sabe en quién ha confiado. Usted sabe en quién ha creído. Entonces Pablo dio una orden clara contra los temores y las preocupaciones que nos hacen llevar toda la carga del futuro a la presencia de Dios. Hay una solución para la ansiedad y es llenar la mente de oración y acción de gracias. Por eso dice en el versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y gracia. Usted no va a dejar de orar. Usted va a darle gracias a Dios por el milagro que se va a dar. Usted va a darle gracias a Dios por la respuesta que viene. Usted va a aprender a darle gracias a Dios por las puertas que se van a abrir. Usted va a aprender a darle gracias a Dios por las soluciones que Dios va a traer, por las personas que va a usar, por las circunstancias que Él va a cambiar, por las tormentas que Él va a calmar, por los vientos contrarios que Él va a apaciguar. Usted va a aprender a darle gracias a Dios. Y entonces eso le permitirá vivir confiado. Eso le permitirá que nada le robe el gozo, que nada lo saque del lugar donde Dios lo tiene, donde nada ni nadie lo desenfoque de la meta que Dios le ha mostrado, del lugar a donde Dios lo va a llevar. De eso se trata. De eso se trata, que usted y yo vivamos continuo y permanentemente tomados de la mano de Dios. Nada ni nadie lo va a mover. Hay una solución para la ansiedad y es esta: llene siempre su mente de oración y de acción de gracias. ¿Por qué de acción de gracias? Porque es un acto de fe donde usted está diciendo: Señor, la respuesta llegó. Señor, la puerta se abrió. Señor, la bendición está dada. Doy gracias porque lo que yo estoy pidiendo, hecho está en ti. Acuérdese que usted es una persona que vive en una perfecta comunión con Dios. Entonces lo que usted pide a Dios, óyeme bien esto, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no está pidiendo algo que se sale de la voluntad de Dios. Entonces, en ese propósito, usted va a aprender a vivir conforme a todo lo que Dios tiene para su vida. Debemos llevar todas las necesidades delante del Señor. Nuestros días han de llenarse del gozo de la adoración a Dios, en vez de preocuparnos por aquellas cosas que no podemos cambiar. Ahora, usted y yo entendemos que hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios, y dentro de esas cosas que están dentro de la voluntad de Dios habrán unas que no nos gusten inicialmente. A la final vamos a entender el propósito de Dios y vamos a entender y vamos a entrar en ese gozo porque Dios tenía la razón. Pero por nuestra condición humana, por nuestra condición limitada, habrán cosas en el presente que no nos cuadren, que no nos gustan. ¿Por qué? Porque nos mueven de nuestro lugar de confort, porque nos hacen producir cambios extremos que nos ponen mal. Pero a la final usted sabe hacia dónde va. A la final usted sabe que es Dios quien está moviendo los hilos de su vida y usted lo va a entender. Y tal vez al final tenga que reconocerlo: Señor, perdóname, porque por un momento dudé, porque por un momento no confié, porque por un momento me dejé llevar. Pero hoy lo entiendo todo, Señor. Y hoy te pido que me ayudes y que me llenes de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Entonces, nos sentimos ansiosos porque nos vemos solos y a veces nos sentimos incapaces. Es que nosotros fuimos diseñados muchas veces, en nuestra condición humana limitada, nos gusta tener el control de todo. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros hemos renunciado a ese estilo de vida y le hemos entregado el control de todos nuestros asuntos al Señor. Y Él será el encargado de llevar el timón de nuestro barco, de nuestra nave, y Él sabe para dónde nos dirige. Y su trabajo, su tarea es tener contentamiento, tener aceptación y vivir y disfrutar lo que Dios le está haciendo pasar. De eso se trata. De eso se trata la vida en Cristo, de tener una total dependencia de Él. Entonces,
Es aquí donde nosotros debemos entregar, renunciar a ser personas ansiosas, porque nos vemos o porque nos podamos sentir solas e incapaces. Dios nunca se propuso que enfrentáramos los problemas solos. Él está ahí para ayudarnos. Hermanos, los temores, las incertidumbres y las decepciones de esta vida siempre se apagarán en la presencia de la oración y la acción de gracias a Dios. Es ahí. Usted tiene que llevarlas allí. Y algo que antes de decirle al Señor, dame esto, ábreme esta puerta, tráeme este dinero, Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame con esta enfermedad, Señor. Toma control de mi preocupación, de mi carga, de mi ansiedad, de mi angustia, Señor. Toma el control de todo esto, papito Dios. Es ahí donde tenemos que estar en acción de gracias para que Él nos ayude y nos levante. Y a su vez la oración da por resultado otra bendición. Y está en el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando entramos a la presencia de Dios, cuando presentamos nuestras peticiones, cuando Él toma control de nuestros afanes, de nuestra ansiedad, cuando nos movemos en acción de gracias, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene sobre nuestras vidas. Ahora, es importante entender que es esa paz de que está hablando aquí el apóstol Pablo. Es sosiego espiritual. Es una certeza serena de que el Señor está cerca. Y como la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, no la alteran las dudas de este mundo. Nada la cambia. Es un descanso, es una tranquilidad, es una confianza, es una seguridad de que Dios está al frente de todo y que Él va a darle un giro a todas las cosas a favor nuestro y que va a venir un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso, un tiempo de plenitud, un tiempo de gozo y un tiempo de total y absoluto contentamiento. Otro de los aspectos que el apóstol Pablo nos está regalando en esta hora a través de las Escrituras y el estudio de esta palabra, lo encontramos en el versículo 8, y es un mandato a que tengamos pensamientos puros. Y dice así el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando albergamos pensamientos que no están en armonía con la palabra de Dios, es algo que nos empuja a perder la paz. Y es que cuando alineamos nuestros pensamientos conforme al pensamiento de Dios, cuando alineamos nuestro corazón conforme al corazón de Dios, ya la paz de Dios entra a tomar control de nuestra vida y no tenemos espacio, no hay cabida para la ansiedad, no hay cabida para la angustia, no hay cabida para la desesperanza. De aquí han salido algunas doctrinas de error aprovechando esto. De aquí es que se han creado aquellos pensamientos de actitud positiva, aquellas filosofías de actitud positiva. Y no te estoy hablando de pensar de una manera positiva. Te estoy hablando de pensar en las promesas de Dios. Y te estoy hablando de pensar en los deseos de Dios para su vida y para la mía. Es por eso. Dios no hizo todo lo que hizo en la cruz. Dios no se entregó con todo lo que se entregó. Dios no renunció a todo lo que renunció para que usted y yo tengamos una vida de derrota. Para que usted y yo tengamos una vida de ruina y de tristeza. Dice la palabra que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos salud, para que usted y yo tuviésemos bienestar a través de nuestro cuerpo. Dios no cargó con todas nuestras maldiciones. Dios no rompió todas nuestras ataduras. Dios no se hizo pobre por nosotros para que viviésemos en ruina y en escasez. No te estoy diciendo que Dios quiere que todos sus hijos sean millonarios, pero sí que tengamos paz y contentamiento y que tengamos para todo lo necesario. Y por sobre todo, para que aprendamos a vivir de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, Dios no hizo todo lo que hizo en la cruz para que usted y yo ahora viviésemos derrotados, arruinados, en angustia, enfermos, destruidos. Ahora, no quiere decir con esto que no venga la enfermedad. Sí vienen enfermedades, sí hay procesos, sí hay situaciones difíciles, pero en todo estará Dios.
La diferencia ahora nosotros como cristianos con el mundo no es que no nos enfermemos. Los cristianos se enferman, los cristianos también se mueren. La diferencia con el mundo no es que no tengamos problemas en el momento dado. Sí vamos a tener problemas. Sí vamos a pasar por desiertos. Sí vamos a pasar y vamos a tener y vamos a ser tocados por malas y todo. Pero la buena noticia que tenemos y lo que marca la diferencia con el mundo es que no estamos solos. No es lo mismo pasar por medio de una prueba, no es lo mismo pasar o estar en medio de una circunstancia, en medio de una tormenta, en medio de una vicisitud de la vida, hacerlo solos, a enfrentarnos en nuestras propias fuerzas, dejarnos llevar por nuestros miedos y temores. Al contrario, nosotros ahora como iglesia y como pueblo de Dios estamos viviendo situaciones difíciles y podemos pasar por situaciones difíciles, pero Él está ahí con nosotros. ¿Recuerdas los amigos de Daniel cuando fueron lanzados al horno de fuego? ¿Te acuerdas cuando los que estaban expectantes de lo que había pasado y se preguntó qué estaba pasando y qué contestaron? Veo a los 3 hombres que lanzamos al horno de fuego, pero veo a un cuarto hombre. Y dijo, y es como los hijos de los dioses. Era el mismo Señor en medio de ellos. Y dice que ellos fueron sacados del horno de fuego y ni siquiera sus vestiduras se habían quemado. Estuvieron en un horno de alrededor de 700, 800 grados centígrados. Un calor terrible, impresionante. Un fuego abrasador y destructivo. Dice que las personas, cuando se abrió esa puerta de ese horno y las personas que los estaban sujetando y los lanzaron allá, dice que el mismo calor, el mismo fogaje que salió de ese horno, los calcinó. Pero a estos varones no les pasó nada. Y esto nos enseña eso, que cuando el Señor está con nosotros, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, aunque pasemos por el fuego y aunque pasemos por las aguas, ni nos ahogaremos, ni nos quemaremos, porque el Señor está con nosotros para sostenernos, para levantarnos. Y si usted sigue, y quiero que ahora lo haga con detenimiento, hay 6 virtudes importantes que el apóstol Pablo nos llama a centrarnos. Dice, piensen en todo lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en todos estos aspectos y todo lo que sea digno de alabanza. Piensen en eso, piensen en las cosas que le agradan a Dios, porque estas 6 virtudes deben ocupar el pensamiento de todo creyente. Y termina el listado con anhelar lo que es excelente y lo que es digno de alabanza. No se deje contagiar, no se deje contaminar, no deje minar sus pensamientos, no deje opacar su fe, no permita que nada de esto destruya todo lo que Dios ha hecho en su vida. No permita que nada de esto apague toda la obra de Dios en su vida. Estas virtudes no solo deben estar en nuestros pensamientos, también hay que ponerlas en práctica. Los creyentes tienen que hacer más que decirle a otros cómo ser cristianos. Debemos mostrarle las ventajas y las bendiciones y la alegría y el contentamiento y la vida maravillosa que tenemos al ser cristianos. Entonces, no solamente se trata de hablar, sino de mostrar con nuestros hechos, con nuestro vivir diario, la bendición y la alegría de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios, de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la mejor manera de poder testificar una vida tranquila, una vida de aceptación, una vida de paz, una vida de verdadero gozo, una vida de armonía, una vida de unidad, una vida de perdón, una vida de restauración. Usted y yo estamos llamados para llevar esperanza, para hablar del Dios Todopoderoso a otros y demostrar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, todo lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces, sea selectivo, escoja lo mejor que Dios le ofrece, disfrútelo, experiméntelo, vívalo, que sus hijos lo vean, que su cónyuge lo vea, que las personas que están alrededor suyos vean y sientan y experimentan el amor de Dios, no solamente por lo que usted les da, sino por lo que usted vive.
que lo puedan ver contento en todo momento, en cada instante, aceptando los planes y los propósitos de Dios, aceptando todo lo que Dios tiene para la vida de cada uno. Permita que Dios se manifieste en su vida, permita que Dios se muestre a través de su vida para otros, para que otros le conozcan, para que otros le amen, para que otros vean la gloria de Dios a través suyo. Ese es el llamado, el cual nos hace el apóstol Pablo a través de esta escritura. Es lo que nos está hablando el Espíritu de Dios en esta mañana. Predique, no se conforme con predicar el Evangelio con una palabra que usted lleve y todo. Predique con su vida, predique con la misma presencia de Dios, predique con la vivencia de una vida llena del gozo, del contentamiento, de saber que la presencia de Dios está en usted, de saber de que usted es un hijo de Dios, de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida, de saber que usted vive con una esperanza de que un día se irá de este mundo a la presencia de Dios y que un día participaremos, óyeme bien, en las bodas del Cordero y que estaremos en un tiempo maravilloso y que de ahí reinaremos por 1000 años con Cristo Jesús y después de esto disfrutaremos de la plenitud de una vida eterna por los siglos de los siglos, donde viviremos para disfrutar y para gozarnos con el Señor. Es ahí donde tenemos que apuntarle. Es eso lo que trae gozo, es eso lo que produce contentamiento en nosotros. Ahora, mire cómo el apóstol Pablo cierra esta parte y dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces mira lo que está hablando Pablo y lo que les he venido diciendo. El mismo Pablo fue ejemplo de cómo debe vivir un cristiano. En él, óyeme bien, los filipenses pudieron hallar un ejemplo que podían seguir. Nosotros también debemos ser ejemplo de santidad en pensamiento y en práctica, en vivencia, en hechos. La gente tiene que verlo. Entonces, que usted pueda decir, como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y le está diciendo, imítenme en esto, hagan esto, vivan como yo vivo, acepten las circunstancias. Y por eso usted como cristiano, usted va a ser probado, usted va a ser procesado. ¿Para qué? Para que la gente vea a través suyo. Óyeme bien, para que la gente vea a través de sus experiencias, de sus vivencias, de sus procesos, de sus desiertos, de sus aflicciones, que por sobre todo usted ama al Señor y que Cristo, cada vez que usted está en una adversidad, en una situación, Él se ha encargado de sacarlo. Él se ha encargado de darle la victoria y usted podrá mostrar la gloria de Dios. Y el versículo 9 termina de una manera maravillosa. Y el Dios de paz, y el Dios de gozo, y el Dios de bendición, y el Dios de victoria, estará con vosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya para ir concluyendo, vamos a mirar algunas cosas importantes. Y es que por sobre todo, la palabra de Dios hasta aquí nos está invitando a tener contentamiento. El contentamiento comienza con una confianza plena de que Dios está en usted y que Él tiene todo el poder para ayudarle, para bendecirle, para sacarle de la situación donde se encuentre. Recuerde que Pablo, y les decía a un comienzo, escribió esta carta desde la cárcel romana. Ahí está en el libro de Filipenses, en esta carta, en el versículo 13 y 14, él está hablando de sus prisiones y menciona el gozo que él tiene a pesar de esto. Él está escribiéndole a los Filipos, le está diciendo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, y de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Entonces él se alegraba en el Señor por el interés amoroso mostrado por los hijos de Dios. Se sentía bendecido, no por las dádivas, sino por el genuino interés y la compasión de las personas hacia él. Él había experimentado en medio de esta crisis, estaba prisionero, no podía trabajar, estaba limitado y todo, pero allí llegaban las ofrendas
de los filipenses, allí llegaba la expresión de amor de Dios y él está hablando de eso. Aún aquí yo en prisión me siento contento, me siento gozoso y por eso les estoy hablando de contentamiento. Eso hacía a Pablo una autoridad de lo que estaba hablando, porque la situación que él estaba viviendo, la circunstancia que él estaba viviendo como preso, no era fácil. Pero en medio de esto, él tenía una expresión de contentamiento de parte de Dios. Él estaba experimentando algo maravilloso de Dios en su vida y es lo que les está compartiendo. ¿Entiende? ¿Entiende por qué Pablo nos da esta lección tan maravillosa? Porque las circunstancias para él no eran fáciles, pero ahí estaba. Y el versículo 11 digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenga contentamiento cualquiera que sea su situación. La gratitud de Pablo no era la de un mendigo que anhela una limosna, sino la de alguien que había observado un acto de bondad cristiana hacia él, donde él había visto el amor de Dios. ¿Sabe por qué él decía, he aprendido a tener contentamiento con todo? Porque he aprendido a vivir alegre, feliz, gozoso, sin importar cuál sea mi condición, porque sé que Dios está conmigo, porque sé que no estoy solo y porque sé que las situaciones que están pasando en mi vida no es que el enemigo haya tomado ventaja, es que Dios lo ha permitido, porque me quiere enseñar algo, porque me quiere mostrar algo, porque quiere proyectar algo a través mío hacia los demás. Y es eso. Es eso lo que Pablo está experimentando. El versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y a lo largo de su vida supo lo que era padecer necesidad y podía regocijarse. Incluso en la pobreza también lo experimentó. Él sabía tratar con la abundancia extrema y sabía tratar con la escasez extrema. Se ha vuelto inmune al daño que puede hacer la riqueza y la pobreza. La pobreza puede causar temor y ansiedad, mientras que la prosperidad puede conducirnos a la mundanalidad y a la autosuficiencia. Y el remedio de estos problemas es el contentamiento que Pablo experimenta. Y fíjese estas contradicciones que hay aquí, porque Dios nos permite vivir eso. Acuérdense que la necesidad y la pobreza puede producir en nosotros ansiedad, inquietud, nos puede llevar a renegar, a maldecir nuestra situación, nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Usted tiene que aprender entonces a lidiar con eso. Por eso es que Dios nos presenta las dos caras de la moneda y nos lleva por esas dos, por la adversidad y por la abundancia. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 45, el Señor habla de una manera maravillosa. Quiero compartirles esa palabra porque Dios nos enseña permanentemente con estas situaciones ambivalentes de la vida. Y dice así la palabra de Dios, ¿no? En el capítulo 45, en el versículo digamos, del 5 al 7, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Sí viste por qué Dios nos permite tener todo esto? ¿Y sabe qué es lo que nos está enseñando hoy? Que el equilibrio de estos dos aspectos ambivalentes, la oscuridad y tinieblas y la luz, óigame bien, la adversidad y la bonanza, la pobreza y la riqueza, el equilibrio de esto lo da ¿qué? El gozo y el contentamiento. Ahora, ¿qué quiere decir? Yo necesito que ustedes experimenten estos dos aspectos y en el desarrollo de la vida cristiana tenemos que pasar por esto. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios manifestarse en esos dos aspectos de la vida. Y es la forma de Dios plantar en nosotros el fruto del gozo, del contentamiento, de la aceptación. ¿Para qué?
para que nosotros aprendamos a manejar todas las circunstancias. Y es lo que está diciendo Pablo. Mira, yo he tenido tiempos de gloria, de riqueza, de abundancia, de aceptación, de grandeza, de aplausos, pero hoy estoy aquí desde la cárcel. Y esto no quiere decir que todo lo que ya he vivido y he experimentado en Dios se ha perdido. No, no, no. Esta es una nueva etapa de mi vida, la cual yo también estoy disfrutando. ¿Saben por qué? Porque viene de Dios. ¿Saben por qué dice el apóstol Pablo? Porque esto Dios lo permitió. Porque esto Dios lo trajo a mi vida con un propósito de ayudarme, de enseñarme, de forjar en mí el carácter de Cristo. Entonces, el remedio de todo esto, el equilibrio, el balance de todo esto lo da el gozo y el contentamiento. Y mire lo que Pablo describe en el versículo 12 y 13, ya para estar terminando. El versículo 12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Pero el 13 dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Dice, yo puedo soportar los tiempos difíciles y así he aprendido a vivir abundantemente en los tiempos de prosperidad, debidamente, con toda la sabiduría en estos tiempos, pero también Pablo sabía que su resistencia solo podía venir en Cristo que lo fortalece. Ahora estoy en el otro extremo, también sé vivirlo, porque Dios es quien me sostiene, tanto en la abundancia como en la escasez, tanto en la libertad como ahora en la prisión, tanto en la enfermedad como cuando estoy saludable. Todo el equilibrio de mi vida lo da Cristo, no las circunstancias que estoy pasando, no las ambivalencias de la vida, no, los extremos de la vida. La vida del cristiano es una vida de extremos. Entonces, he aprendido a vivir, he aprendido a establecerme, he aprendido a desarrollar un carácter firme. Y esto viene a través de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre confiando en las promesas que nunca fallarán, siempre confiando que las bendiciones vienen de Dios y que Él tiene el control de todo en mi vida. Qué maravilloso. Así que la invitación hoy, ya para cerrar este tema, este estudio, es aprenda a vivir en gozo, aprenda a vivir en contentamiento, porque esto es el balance de la vida para moverse, para sobrevivir, para sobrellevar las situaciones extremas que van a venir a su vida y a la mía. No lo podemos negar, no podemos dudarlo. Hay momentos difíciles y tenemos que estar preparados y es lo que Dios quiere. Y en medio de todo, usted y yo floreciendo. En medio de todo, usted y yo mostrando la gloria de Dios. En medio de todo, usted y yo llevando al conocimiento del mundo lo que es un Dios maravilloso, lo que es un Dios poderoso, lo que es un Dios fuera de serie, porque nuestro Dios es ese, es un ser fuera de serie, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro sustentador, es nuestro ayudador. En todo y por todo estamos agradecidos con Dios. Alégrese, gócese, no sé qué circunstancia esté pasando, no sé qué situación esté pasando, pero pídale al Espíritu Santo que el gozo de Él venga sobre su vida, que la bendición de Él se manifiesta en su vida, que las promesas se hagan realidad en su vida y Dios le dará esa estabilidad, Dios le dará esa fortaleza para salir adelante. Oremos. Amado Señor, gracias, gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender las ambivalencias de la vida. Nos ayuda a entender, Señor, por qué tenemos que movernos muchas veces en los extremos. Quisiéramos caminar en una senda intermedia donde todo es seguro, donde todo es tranquilo, pero Señor, tú eres un Dios de extremos, tú eres un Dios de procesos, tú eres un Dios, como lo veíamos en alguna otra situación, en alguna otra circunstancia, un Dios de valles, pero también eres un Dios de montañas, un Dios de montes, un Dios de momentos difíciles, pero también de momentos de paz, de tranquilidad. Y en medio de todo, eres Dios, eres el Todopoderoso. Y nosotros tus hijos, nosotros tu creación, nosotros tu mayor tesoro, Padre amado. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén y amén.